Estamos con Marsal Aquino, autor del libro Yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios, de Océano. ¿Qué título? Lo que pasa es que cuando empecé a escribir la novela, hace 10 años, me acuerdo que las personas eran totalmente contra el título. Lo diría, es muy largo. Muy largo, muy sí. largo. ¿Cómo el lector se acordará del título para pedir en librería? Entonces, un momento en que yo me quedé me preguntando, ¿será que estoy errado? Entonces no hablaba más del título. Hasta que fui a leer un capítulo en la primera feria literaria de Paraty, la FLIP. Sí. Entonces me acuerdo que el periodista me preguntó cuál es el título del capítulo que leerás. Y lo dijo, es un título de trabajo, todavía no debo utilizarlo. Y me dijo, ¿cuál título? Y le digo, la primera persona que me dijo, qué título bárbaro. Entonces, cuando nos presentamos perante el público, él hizo lo que haría cualquier bueno periodista, dijo para el público, tiene un título magnífico pero no va a hablar. Y el público dice, habla. Y lo dijo, sí, voy a hablar del título, pero creo que ningún publisher irá a publicar. Y cuando dijo el título, mi actual publisher estaba en la primera fila, levantó la mano y dijo, yo publico. Entonces en este momento lo dijo, encontré el título de mi novela, no cambia jamás. Posteriormente vine a saber que muchas personas adquirieron la novela por cuenta del título. Mira. Porque el título las encantaba. Es lindo el título. Sí, es un título provocativo. Y yo soy muy afeito a títulos largos. Creo que un título solo puede ser más largo que el propio texto. Lo restante es posible. Lo que pasa es que el título ya a uno le despierta la curiosidad de lo que me van a contar esos lindos labios. Porque estoy pensando en mi propia experiencia como lector. Muchas veces me busqué libros por cuenta del título. Sí. Nada sabía sobre enredos, sobre el autor. Me interesaba el título. Entonces creo en títulos potentes que llamen la atención de alguna forma. Bueno, esta es una historia de amor muy particular entre Lavinia, Cauby y Hernani. Es un trío, que no es un trío. Curiosamente no es lo que llamamos de triángulo amoroso clásico, porque se trata de un cuadrilátero amoroso, si pensamos que la mujer son dos. Claro. Entonces son 4 personas en escena. Sí. Esta es la cosa que me fez avanzar con la historia y creer que no se trataba de una historia común. No es una historia común. En principio, yo como mi método de trabajo prevé que yo no saiba mucho sobre la historia en momento de escrita. Si conozco las cosas, es cierto que no escribiré. Sí. Ya viví una situación en que estaba con una novela por la mitad y entonces partí para la adaptación para el cine. Y cuando todas las cosas estaban resueltas, abandoné la novela porque no había razón para contar una historia que había sido contada. Entonces mi placer, mi gran placer, mi mayor placer es no conocer lo que viene a frente, ir descubriendo a medida que escribo. Claro, es una cosa peligrosa. Sí. Ya dejé de lado novelas porque no sabía para dónde vamos acá. No vamos a lograr. Ok, no pasa nada, deja de lado. La dejamos de lado. Porque lo que digo, solamente a un mes de la conclusión de escrita de esta novela, comprendí que Lavinia no estaba muerta. Todo el tiempo yo pensaba, Lavinia es muerta. Claro. Y no entanto no estaba muerta, estaba en una otra circunstancia que dejó de existir, pero no estaba muerta. Lavinia es la mujer que tiene una vida, un pasado duro, Sí. doloroso, y que se enamora del pastor Hernani, pero también se enamora de Cauby, Sí. que es un fotógrafo. Sí. Fotógrafo que no está yendo muy bien, me parece, en el trabajo. Me parecía que me interesaba en aquel momento comparar las historias de amor del Pelón. De Pelón con Un Marinesi. hombre absolutamente devotado a su amor que no existe porque es un amor platónico. Sí. Y un hombre que se auto-intitula, dice un hombre de sangre caliente, que no se furta a vivir lo que la vida ofrece. Sí. Entonces me interesaba examinar esta situación para concluir que Cauby, como el Pelón, también se rinde a los pies de un amor.
Esto que me interesaba cuando empecé a escribir la novela. Sí, porque es un amor pasional, pero también tiene mucho de platónico en algún momento. Es un amor loco. Es un amor Un amor loco, loco, sí. un amor. Porque también yo, al contrario de que me preguntaban quién es Lavínia en la verdad, supondo que había un modelo real, y yo digo, no existe un modelo, no. Felizmente no tuve una mujer como Lavínia, porque me ponería loco. Ajá. Mas lo que me interesaba era examinar la cuestión del amor en sí, que me parece que es el único sentimiento subversivo que existe, lo único momento en que una persona es capaz de renunciar a todo en pro de otra. Todas las otras condiciones humanas son un tanto cuanto egoístas, a un egoísmo que tú no cedes. Cuando estás amando de verdad, es capaz de grandes sacrificios. Sí, Esto sí. me interesaba examinar con esta novela. Bueno, pero eso se ve en la novela, porque Hernani, que viene de una viudez, deja mucho por Lavínia. Sí. Y Caubi deja mucho por Lavínia. Sí. Y Lavínia creo que los ama a los dos a su manera, Sí, me sí. parece, ¿no? La pregunta que me pairaba sobre la escrita era hasta dónde un hombre, porque la mujer sabemos, Sí. hasta dónde un hombre está dispuesto a irse por amor. Y a compartir. Porque el pelón comparte el Sí, amor. sí, Se sabe no. que nunca le va a tocar nada de esa Eso mujer. no, y Hernández también, al Sí. final, porque mira, en la realidad, en una ciudad en esas condiciones que describo, que es una ciudad al borde de la violencia todo el tiempo, Sí, una situación real de esa sería extremadamente peligrosa. Porque claro. y yo quería esto, Sí. quería que las personas viesen el amor con una especie de salvoconducto que los mantendría ilesos fuera de la realidad, porque los amantes se toman por invisibles y no son. Las No. personas ven, las personas. Y yo quería que también no fuera el pastor que reaccionase, que interviniese. Yo quería que la ciudad tomase una providencia, y la ciudad, me parece, reage a este amor. Sí. La ciudad toma la decisión de hacer algo al respecto de ese amor. Sí, hace algo cruel Sí. y terrible. Porque es la realidad en Brasil. Ah, y es cierto, ellos piensan que son invisibles, pero todo el pueblo sabe que son amantes. Sí, porque es común. Creo que cualquier persona que un día tenga se enamorado, ha de ter vivido esta experiencia. Claro. De pensar equivocadamente que está invisible, que no se nota, que no se ve. No, claro. Nosotros probablemente ya vivimos la situación. Claro. Estamos en un lugar solamente con nuestra pareja. En este momento estamos solos. Claro. Pero no estamos solos, No. porque un vizinho de mesa puede muito bem olhar y digo, olha que interesante, mira que interesante. Y yo quería que estos amantes fuesen como los amantes de la vida real. Bueno, hasta el personaje Víctor, que parece que de pronto no sabe nada. Me gusta mucho, me gusta. Es lindo ese Me gusta personaje. mucho, me gusta mucho porque escapa también de las definiciones, totalmente un personaje do cual no se sabe lo que esperar. Tanto Claro. que tiene este percurso dentro de la novela, Sí. que termina muerto, mas de una forma completamente inesperada. Sí. Porque me parecía interesante que todos los personajes principales de la novela son extranjeros, no pertenecen a aquel No, medio. ni siquiera el fotógrafo El que... pastor, el fotógrafo, Lavínia, el periodista, que es Víctor Lawrence, el dono de la tienda de fotos, Chang, que es el chino. que es chino. Entonces, todos eran extranjeros en una tierra al borde de la violencia. Salvo la mujer, la dueña de casa, ¿no? Es la de la pensión, Sí, el sí, hotel. Dona Jane. Dona Jane es la única local. La única local. Y mira qué curiosidad. Teve también su desilusión, su parcela de desilusión fuera de este local. Porque Sí. se pasó un forastero, un aventurero, que la condució y después la abandonó. Sí. Entonces también, o sea, creo que es una novela que examina el amor en varias de sus posibilidades. No diría jamás todas las posibilidades, porque No. a nadie compete saber todas las posibilidades del amor. Ahora, de repente pusiste un personaje como Chang, que es perverso, Sí. pero también la paga por ser perverso. Pedófilo, sí, entrega a pedofilia, sí, pero no más perverso que las personas que destruyen el medio ambiente en busca de riqueza,
en búsqueda Ah, porque también están los mineros. Sí, sí, la minera. Que, No es que distinto. no los mineros, sino los empresarios Sí, que manejan sí, las sí, minas, ¿no? que poluyen el río, la vegetación, que destruyen el medio ambiente Sí, sin pensar en las consecuencias. Entonces, de sí. cierta manera, esos elementos, todos, porque cuando empecé a escribir la novela no sabía en qué sitio se pasaba. Y me acordé de una época que como reportero estuve en una región de mineración Ajá. y me dijo, es un lugar perfecto para esta historia, porque es una historia idílica, una historia de amor, que es confrontada con un ambiente hostil Sí. alrededor. Entonces creo que eran mis ambiciones cuando empecé a escribir la novela. Claro, a mí lo que me pasó con la novela es que al principio no entendía mucho, te lo decía antes, qué le pasaba a Lavinia, pero cuando cuentan el pasado de ella, el pasado del pastor, uno se empieza a encariñar con los personajes. Y después con lo que va ocurriendo a través de la novela, uno se emociona mucho, y sobre el final. El Las mujeres final, me costumam me decir que começam a llorar por la página 22. Yo no sé. Yo no no me sé fijé porque eso. nunca lloré por esta novela. No, 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 pero Lavinia decís, la querés proteger cuando sabés su Sí, sí, pasado. creo que sí, creo que sí. Porque en Eh, un cierto momento puedes tomarla por una mujer superficial, que claro, no se entrega a un hombre con quien tiene deberes, claro, ¿eh? Que salvó la vida, que claro. lo trae, no lo cuida. No, no, no. Yo quería una mujer que estuviese dividida entre dos hombres, porque yo creo que esto se pasa en la realidad. Sí, 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 todo lo que Es se cuenta más ahí. común do que pensamos. Sí, pasa que se Ah, esconde. sí, a veces pensamos en las situaciones de lo cotidiano y pensamos que son situaciones muy distintas do que se describe en una novela. No, la realidad, siempre lo digo, la realidad es muy más brutal que cualquier narrativa de ficción. Claro. Entonces, lo que nosotros escritores intentamos es apenas comentar, hacer un comentario sobre la realidad. Ujú. Jamás tenemos la intención o la pretensión de abarcar la realidad, No, de no, tomarla no, por no. todo, porque no es posible. Las historias reales, algunas, la mayoría de las historias reales, se colocadas en las páginas de un libro, sonarían inverosímiles. Sí, sí, Entonces, totalmente. yo lo creo. Entonces, deja la imaginación trabajar y me diga qué tienes para compartir con los otros, porque esa es una historia de amor que en cierto momento desejé compartir con las personas para sentir, para oír, para ver lo que pensaban de esta historia, que me pareció magnífica desde el principio. No, y además ese final, ya lo vamos a contar, pero ese final tan romántico. Era lo final posible. Ay, qué romántico. Normalmente mis historias, de acuerdo con el director de cine con quien trabajo rotineramente, me dijo que mis historias no tienen finales felices. Y yo lo digo, esta es una novela que tiene un Tiene final final feliz. feliz. Y dice, sí, feliz a su manera, porque él no cree que es una manera feliz de No, es terminar una historia. doloroso, pero es feliz. Sí, mas es una historia feliz porque se queda que al final el hombre se rinde al amor. Sí, Esto, ¿qué más esperamos? es eso. Si pensamos, si alguien me cuenta esta historia como parte de la realidad, digo, qué personaje belísimo que al final abre mão de todas las cosas, abandona todo en pro de un amor. ¿Cuántos tienen la coraje de hacer eso? No, 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 nada, no, es muy difícil. Es muy difícil. Y para un hombre es más difícil do que porque normalmente las mujeres están más dispuestas, más predispuestas, me parece, Sí, a sacrificio. a sacrificio, sí. Los hombres van hasta un límite, que dicen, no, de acá no se pasa. Y yo ya viví personalmente historias donde me vi confrontado con mis puntos de vista que se cambiaron, Claro, no intentaron. Entonces, ¿por qué no hablar de esto cuando claro. hablamos de amor? Sin embargo, Caubi y Hernani y el pelón se sacrifican por amor. Todos los tres, todos los tres, todos los tres. Sacrifican, y bueno, también Carlos Alberto es el marido, la Sí, pareja que de de cierta Marinette. manera un personaje también También, no termina de comprenderlo porque en lugar de rechazar el rival, acoge
como Claro. te dije. Entonces son personas que yo creo que pueden ser encontradas en las calles, Yo creo que sí, tranquilamente. yo creo que sí, porque tiene que ver con el amor, Sí. lo que uno hace para no perder a la persona que ama, ¿no? Siempre digo que uno tiene sus opiniones fuertes, sus puntos de vista, sus lugares irremovíveis, hasta que es confrontado con una situación Claro, en que es obligado a pensar, no, 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 no. Yo ya viví esa historia, sé de otras personas que también vivieron, no había nada de especial en eso, me pareció coherente. no, seguro. Bueno, y este libro fue llevado al cine. Sí, en 2006 yo escribí el guión en parcería con el director con quien trabajo rotineiramente, Beto Brandt. Es nuestra séptima película juntos. Ajá. Toda la historia de Beto Brandt, yo escribí todas las películas, los guiones de todas las películas. Entonces, más una vez le vamos al cine. La cosa es que hay grandes diferencias entre la versión en película y el libro, como deben ser las adaptaciones. Mira, en el programa de cine siempre decimos que si una película tiene el libro, hay que leer el libro. Así, lo creo también. Porque el libro la película está linda, Claro, pero el claro. libro es mucho mejor. Sí, sí, sí. Creo que el libro, por qué decimos que el libro es mucho mejor? Porque cuando te involucras con un libro, la imaginación está a frente de todo. Sí. Es un cine que se pasa dentro de tu cabeza. Sí, uno se lo imagina. Sí, y la imaginación, un buen libro necesita tan solamente de la imaginación del lector. Sí, El cine no, el cine necesita de tu atención, está todo pronto, va a ser mostrado, va a ser exhibido y piensas después Sí. que termina. No, acá piensas durante el proceso, porque Sí. tu imaginación te dice cómo es esta mujer, cómo es este hombre, qué fará, cómo irá, si yo estuviese en su lugar, porque también todos los lectores viven la tentación de encarnar en los personajes. Claro, y sí. Es inevitable, Sí. tú te colocas, como cuando me preguntan, ¿quién es usted en la novela? Y digo, soy todos los personajes. Y claro, el autor es todo. No puedo ser solamente uno No, sos porque todo. va a provocar un desbalance. No. Todos Soy tienen algo todos los tuyo. personajes, incluso el armadillo, que El es muy armadillo, citado, sí. es muy citado porque las personas dicen que es extravagante. Alguien tiene un armadillo Como mascota. como mascota, y yo lo digo, yo no sabía. Cuando me ocurrió que yo escribía, sí, un armadillo, o tatu, como decimos en Brasil. Claro. Sí, perfecto. Cuando estuvimos en Pará, en norte de Brasil, para buscar las locaciones para la película, encontramos personas que tienen armadillos como mascotas. Claro. Entonces, la Claro. literatura no inventa nada. No. Ela está somente a servicio de las cosas que ya existen, pero no son conocidas. No, claro. Y después, vos te imaginas, yo me lo imaginé de una manera, a Hernani, un señor mayor, corpulento, a ella me la imaginé casi una modelo, Claro. exuberante, hermosa, y a Caubi me lo imaginé como un tipo común, fotógrafo, tranquilo, a Chuck me lo imaginé perverso. O sea, cada uno tiene, Sí, y sí. seguramente la película era diferente. Sí. Si ves la película comprenderás lo que digo, que las cosas, hasta porque toda película nada más es do que una lectura Claro. de una novela. Una de las lecturas posibles. Porque otro cineasta certamente haría una otra Claro. película. Bueno, vos decías que la historia del Pelón, María Inés y Carlos Alberto, Interesante más do que propiamente pero que la historia llevaste al teatro. Sí. Cuando hicimos el guión, la historia que nos interesó, obviamente, es la historia de Calbi, Lavínia y Hernani, contada no en flashback como sucede en el libro, Sí. pero en una narrativa lineal. Entonces, todo el aparato quedó abandonado, no fue utilizado en el guión. Una amiga dramaturga, Marília Toledo, de São Paulo, me invitó a escribir una pieza de teatro porque me dijo, es una historia a modo de Nelson Rodrigues, que es Claro. un gran dramaturgo brasileño, y lo digo, vamos a experimentar. Y durante un año escribimos la pieza, que se llama Amor de Servidão. Ajá. Y esta pieza felizmente nos dio mucha alegría, porque se ganó el principal premio de teatro brasileño, Qué el premio bueno. Shell de dramaturgia. Y yo
que no soy dramaturgo, comprendo las dificultades de escribir para el teatro, no me atrevo a escribir. Me escribo guiones para cine, para televisión, que me parecen cosas más simples do que un texto teatral. Sí. Que hay como puedo decir, una altitud de que no me interesa buscar incluso, porque no sé. Claro. Entonces fue una gran felicidad extra que esta novela me dio. Claro. Dos películas en la verdad, porque hay una otra película llamada El amor segundo B. Chamberg, que habla del filósofo Benjamin Chamberg. Sí. Es una parte de esta novela que yo en el momento de la publicación le quité, porque me parecía que de cierta manera dejaba lejos la historia principal, no tenía que ver con la historia principal, era tan solamente la historia de Benjamin Chamberg, su hija y el fotógrafo. Sí. Era cosa como 1200 líneas. Sí. Un trecho bastante considerable de texto. Y lo quité y lo destruí para que no quedase. Pero el director de cine, toda semana en mi casa, leí para él la parte. Entonces, años más después me dijo, voy a hacer una película con las cosas que escribiste y no publicaste. Entonces contó esta historia de la hija de Benjamin Chamberg y del fotógrafo. Una película que nació de un seriado de televisión. Entonces, mira, tengo una novela que dio origen a 2 películas y a una pieza de teatro premiada. No puedo me quejar. No, seguro. Ahora vos decís esto. Cauby consulta permanentemente un libro. Sí. ¿Es de este autor? No. De otro era. No me acordaba ahora. La cosa que se pasó. ¿Es real ese autor? Una broma. Pues dije, lo voy a buscar, pero... No te extrañe por esto, porque lo que pasó es que cuando el primero periodista ingresó en mi casa para me entrevistar acerca de la novela recién lanzada, y me preguntó, ¿Benjamin Chamberg existe de verdad? En este momento comprendí que yo había feito una besteira, una bobaje, que es, yo debería ter espalhado pistas falsas por la internet. Claro. Porque entonces la persona... Porque esa historia se repitió. Varios periodistas me preguntaban, como usted de ahora, Claro. Benjamin Chamberg, nunca existió. No, porque hay un momento que hasta dice la editorial donde esto causó ahí fue donde me dio la duda. Porque una editorial de Río de Janeiro, 4 o 5 años después de la publicación, me llama al teléfono, la conozco, no es una amiga, pero la conozco porque es una editora importante. Claro. Y la mujer me dijo, necesito tu ayuda. Y digo, claro, ¿para qué? Necesito encontrar la editora que publicó o que vemos en el mundo, porque quiero publicar este libro en Brasil. ¿Cómo hago? Y digo, solo publicará si yo lo escribo, porque no existe. Claro. No existe. Es una brincadera, es una broma que yo empecé a hacer cuando percibí que varios de los personajes citados en este libro, reales, son tan inverosímiles, que me pareció bueno brincar con un personaje inverosímil que sonasse real. Claro. Por exemplo, menciono acá un médico alemão chamado Konrad Lorenz, su trabajo era la posibilidad de comunicación entre hombres y animales. En serio. Tanto que le ganó el premio Nobel. Claro. No es pero es inverosímil. ¿Cómo puede un médico acreditar que es posible se comunicar con animales? Entonces yo pienso, qué curioso. Voy a botar un personaje acá que no existe, mas las personas van a pensar que existe porque va a puntuar toda la narrativa. Claro. Como si fuese un filósofo del amor. Claro, ese era el filósofo del amor, cierto. Pero mira, las cosas que habla son el senso común que cualquier uno puede utilizar en una barra de bar. Claro, sí, seguro. Está con una cervecita, claro. Entonces, nada, y las personas por estar diciendo que es una autoridad, lo tomo en serio. Entonces, digo, yo no supo hacer la cosa. Porque si hubiese percibido a tiempo,
teria enchido de pistas falsas e ia me divertir muito mais. Pero lo más lindo de la literatura es eso, que te den pistas falsas Lo y que uno mejor. se los crea. Hoy creo que la mejor situación es cuando alguien me aborda y me dijo, dime, ¿esto se pasó de verdad? Claro. Entonces, el mayor elogio que un escritor puede recibir es que las personas piensen que las historias que escribe acontecieron de fato, porque para nosotros estas historias acontecieron. Es que cuando uno los lee, es real, ¿Es lo estás verdad? viviendo. Sí, con todos los libros que leo. Uno los Los dice, personajes claro. sé que están vivos o están muertos. Y Y vivo yo les aquello. di vida, vos Sí, les diste vida y yo también les di y vida. pasan a ser parte de mi vida. Y me Claro. acuerdo cuando pienso en cualquier libro de que me gustó mucho, este personaje tiene una vida propia. Claro. Entonces no sería diferente. Ahora, mira, es una cosa importante, no tenía ninguna de estas intenciones. No, no, Solamente me gustaría de contar una buena historia de amor. Claro. Una historia que las personas leesen y se emocionasen y se preguntasen, ¿será que yo sería capaz de vivenciar una situación parecida con esta? Claro, bueno. Mi grande ambición, créame, no es otra de decir, no estáis a... No quería discutir nada, quería apenas que las personas leesen una historia que me pareció buena cuando terminé de escribirla, me pareció una buena historia de amor, y quería que las personas leesen y se preguntasen íntimamente, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir por amor? Porque para las mujeres, normalmente las mujeres están dispuestas a todo. Sí. Los hombres no. No. Los hombres, por una cuestión incluso cultural, Claro. de una sociedad masculina, etc., los hombres en general a veces tienen hasta una cierta vergüenza de admitir que aman. Sí, Sí, sí. lo que vemos es hombres Es absolutamente cultural, claro. desesperados de amor se pasando por una cosa... No, yo quería, lo que digo siempre, hay personas que comen mango con faca y garfo, Con cubiertos, con sí, tener sí, cuchillo. con y hay personas que pegan el mango y tentan... Y yo prefiero siempre los segundos, las personas que se envuelven con la vida. pasión, Sí, la porque pasión. no me parece bueno que nada que haces en la vida lo coloca... ¿Dónde colocas tu pasión? Claro. En el trabajo, El en el trabajo. amor, en la manera como mira el mundo. En lo que más te gusta. Yo que me parecía, ¿por qué? Porque yo escribo por amor. Yo escribo absolutamente movido por la pasión. Mira, yo no vivo de literatura. Claro. Esto me credencia a escribir solamente cuando yo pienso que tengo una buena historia para compartir. Claro. No, nunca para pagar las cuentas. No, Esta yo pago con el trabajo sucio, que serían los guiones para televisión, etc. Claro. Literatura para mí es una cosa sagrada. En cierto momento de mi juventud, me angustió la idea de que estaba empezando una actividad que no es una actividad profesional en Brasil. Hay poquísimos escritores que viven de su escrita. Sí. Creo que poderíamos nos citar 5 o 6, no más, Sí. bestsellers, Paulo Coelho, etc. Sí. E me parecia que isso me angustiava, e num certo momento me libertou, porque eu compreendi que lo melhor era não necessitar escrever quando necessitava de plata, Claro. e sim quando tinha algo para compartilhar. Claro. La prueba más evidente de eso es que hace 10 años que no publico nada. Ah, mira vos. Este libro fue publicado en Brasil en 2005. Sí. Solamente en el próximo año voy a publicar mi nueva novela. Ah, bueno. Empecé una novela, la abandoné. Empecé una otra, no me pareció buena en esos 10 años. Hasta que encontré una cosa que me pareció muy buena como esta. Sí. Y digo, sí, nadie está demandando por esta novela, nadie está esperando por esta novela, entonces es la novela que voy a escribir. Entonces estoy concluyendo esta novela y debo publicarla el año que viene, 10 años después de eso. Ah, bueno, tenemos otra historia de amor, ¿va a ser así o no? Creo que es muy distinto de todo que escribí hasta hoy, por esto que me interesó. Claro. Es una historia que se pasa en tiempos de Brasil colonia. Ah. Algo como, embora no tenga la preocupación
con el rigor histórico no tengo. Tanto que brinco. Es una farsa libertina sobre algunos personajes que de cierta manera les gustaba vivir la vida con el sexo, con el amor, y de repente se ven frente a una cuestión política que los toma a todos. Es mi nueva novela. Ah, bueno, hay que esperarla entonces. El Sí, próximo. sí, creo que como le dijo, nadie está esperando una nueva novela. Si escribes una nueva novela, tienes que tener algo a decir a las personas. Sí, Y creo que sí. esta novela, por más extravagante que parezca, tiene algo a decir a las personas. Bueno, y mañana, sábado 3, estás en la Feria del Libro. Sí, sí. Mañana no sé qué esperar, porque no sé qué público, qué audiencia tendremos. Mi intención es una cosa que me gusta mucho, leer un trecho de la novela, Ah, o en español o en portugués, y entonces platicar con las personas que están presentes, contar un poco de mi vida como escritor, la historia de esta novela y cosas así. ¿recordás el horario de mañana? Desde las 5:30 de la tarde. Ah, está bien, lindo horario. Sí, sí, me parece bueno. Pero no sé qué esperar, estoy mucho, porque es mi primera vez, a despeito de ir muchas veces a Buenos Aires, es la primera vez que voy a la Feria del Libro. Bueno, vas a ver una multitud de gente y seguramente va a haber mucha gente escuchándote. Qué bueno, vamos a experimentar. Bueno, te agradezco mucho. Yo Fue le un placer agradezco, escucharte. muchas gracias a ustedes. Y muy bien el Sí, español. qué bueno. No, yo no soy hispanohablante. Yo fiqué un tiempo con mexicanos. Entonces, y otra, como Brasil está a 5.000 kilómetros de Argentina en términos de lengua, porque los escritores argentinos no son fácilmente publicados en Brasil. No, me imagino que no. Y también los brasileños. Yo adquirí el hábito de leer en español, porque yo quería leer, por Bueno. ejemplo, antes de Ricardo Piglia ser publicado en Sí. Brasil, yo tenía interés. Entonces, una vez estuve acá y compré Respiración Artificial. Sí. Y voy leyendo con mis dificultades. No, claro. Normal, mas no hablo español. Es un esfuerzo porque me gusta mucho la lengua, porque y hoy le digo, me viví la experiencia hace 2 semanas. Tenía leído la última novela de Ricardo Piglia, por coincidencia, Sí. el Camino de Ida. Sí. Entonces, rápidamente sale la traducción brasileña, y la pego y la leo, y comprendo que es muy distinta. A despeito de ser una buena traducción, Sí. nada como leer en el idioma original. No hay nada como, exactamente. Entonces, no hay me nada como demoró para nada. leer, por mi voluntad de leer, Sí. que me trouxe a conocer Juan José Saer, Sí, Antonio también. de Benedetto. Claro. Nadie hablaba de Antonio de Benedetto en Brasil. Claro. Yo no sabía de su existencia, tanto que cuando leí Los Suicidas, digo a mis amigos, leí un escritor argentino estupendo. Benedetto dizia, não é argentino, é uruguaio, é Mário Benedetto. Não, é Antônio de Benedetto, não se confunda No, com es Mário otro, Benedetto. claro, sí. Então, hoje, Antônio de Benedetto está todo, quase todo, não todo, pero os principais livros de Antônio de Benedetto estão traduzidos e muito bem traduzidos em Brasil, Claro, felizmente. sí, por suerte. Pero eu continuo vindo a Buenos Aires e me vou, por exemplo, a Eterna Cadência ou a Ateneu. Ah, conocés bastante. No pienses que soy inocente porque no soy. Ah. Entonces me voy y me digo, ¿qué voy a leer? Y voy descubriendo algunos de los escritores que ainda no están traducidos en Brasil, los conozco y Está les bueno. gusto mucho. Bueno, fue un placer escucharte. El placer fue Gracias. mucho. Muchas gracias por todo.